Bien, a ver, vamos a empezar. Bien, el examen de semiología se divide en 7 módulos. No, mentira. Se divide en 9. Ajá. Lo siento, es que ya estoy cansada. Arcoiris. Ay, quiero dormir. Ya, ya. A ver. Semiología urinaria. Es el quinto módulo de los 9 módulos de semiología. Y bueno, ahí está nuestro doctor. Nos enseñó estos días. Listo. Vamos a empezar con las palabras claves. Propedéutica clínica. Es el estudio de conocimientos preliminares clínicos. Se divide en la semiología, donde vamos a estudiar los signos y los síntomas. Signos son lo que podemos ver y síntomas lo que no podemos ver, pero lo que el paciente siente. La sindromología estudia y clasifica síndromes. Entonces la sindromología es lo que lo clasifica a los síntomas. Luego, conceptos iniciales básicos. Bien, diagnóstico urológico correcto. Y se logra llegar a este diagnóstico con el examen físico, laboratorio y la imagenología. Claramente vamos a tratar de priorizar algunas cosas cuando sea una emergencia. Y bueno, pasando a la urología, es la rama de la ciencia médica que se ocupa de los órganos urinarios de ambos sexos, el aparato genital y del aparato genital masculino, ya que el aparato genital femenino se encarga de ginecología. Las enfermedades del aparato reproductor, ajá, exacto, ¿ves? ¿Cuánto voy a resistir? Ya, vamos a ver. El objetivo. Tenemos que ver los síntomas y signos relevantes en la historia clínica y las afecciones urológicas genitales. Y bien, semiología urinaria, y acá están las palabras claves que mencionó el doctor. Ahí están, las subrayadas son las que son más claves de todas. Agenesia, cuando se desarrolló defectuosamente una de las partes, como tal vez los conductos urinarios, los uréteres, las cosas. Y pues como está defectuoso, tal vez no puede salir, tal vez esté deformado. Anuria, ¿qué significa anuria? Ausencia de orina en la vejiga. Disuria, micción difícil y dolorosa. Hidronefrosis, colección anormal de orina en la pelvis renal con distensión piélica. Hidronefrosis es cuando el riñón se llena de agua. Ahí está nuestro riñón. Y bueno, se empieza a llenar de agua en todo esto que se llama pelvis renal. Bien. Hidrocele, colección de líquido dentro de la túnica vaginal del testículo. Los que hayamos estudiado anatomía entendemos, así que tranquilos. Nefrectomía, que significa extirpación del riñón. Dios no quiera que ninguno de nosotros pasemos por eso. Oligospermia, escasez de espermios en el semen. La orquiectomía, extirpación de un testículo. Wow, pobrecitos. Poliacuria, aumento de la frecuencia urinaria. Y poliuria es aumento en el volumen de la orina. Aumento de la frecuencia y aumento en el volumen. Ahí está. Y así. Luego vemos otros tipos de términos. Piuria, dolor, hematuria. Hematuria es con orina con sangre. Trastornos de la orina, retención urinaria, anuria, incontinencia urinaria. Todos estos tienen en común algo. Son síntomas y signos urológicos más característicos. Y vamos a empezar por la hematuria. La hematuria es la orina con sangre. Y la hematuria tiene diferentes tipos. Pero generalmente es cuando se presenta
de 5 o más glóbulos rojos en un campo de alta resolución, en 3 muestras centrifugadas, o sea, 3 vasitos. 1, 2, 3. Obtenidas con al menos una semana de diferencia. La hematuria puede ser macroscópica, o sea, visible. O sea, esto es hematuria macroscópica técnicamente, porque podemos ver la sangre. Y puede tener varios tonos, como vemos acá. O puede ser una microscópica invisible, donde la orina es de un color casi normal, como de esta. También puede ser sintomática o asintomática, transitoria o persistente, aislada o asociada, o con proteinuria. Acá vemos, para considerarse una hematuria, es preciso que el paso de la sangre de la orina se origine por encima del nivel del esfínter ureteral externo. Este es el esfínter ureteral externo. Tiene que ser por arriba. La causa tiene que estar por encima de este esfínter. Porque si se produce por debajo, o sea, por este segmento, ya no se llamaría hematuria, se llamaría uretrorragia. De allí no hay un sangrado con mezcla de orina, allí hay un sangrado, o sea, sangrado puro. Eso se llama uretrorragia. Y la hematuria es cuando sucede de este lado, por encima del esfínter uretral externo. Listo, la sangre se mezcla con orina en la hematuria. En la uretrorragia, el sangrado es rutilante e independiente de la orina. Ahora sí, ¿qué es la pseudohematuria? Podríamos llamarlo como una hematuria falsa. ¿Por qué? Porque no es sangre. Simplemente la orina toma un color similar o diferente a la orina normal. No, similar a la sangre, pero diferente a la orina normal. O sea, la orina se empieza a pintar de este colorcito, pero no es técnicamente sangre. Porque puede ser por tinción de ciertas verduras como la beterraga, o puede ser por el periodo de algunas mujeres, por los alimentos, por los fármacos, que es lo más común. La rifampicina es el principal de estas causas. La nitrofurantoína también. Pigmentos endógenos, mioglobina, facticios, síndrome de Machase, trastorno mental donde se inventa una enfermedad o síntomas. Por estas causas puede ser, y estas no son causas de hematuria, son causas externas. Hematuria inicial, hematuria terminal y hematuria total. Acá podemos verlas representadas. Inicial pues, se presenta en el primer vasito, pero luego en la segunda y tercera muestra ya está normal la orina. Total, cuando se presentan todas, la hematuria. Y terminal es que cuando ya está terminando de orinar en la tercera muestra, allí se ve sangrado recientemente. Y bueno, la hematuria inicial puede tener un origen en la uretra anterior. La terminal, o sea, esta puede ser que tengan origen en el cuello vesical. Y la total puede ser que tengan un origen en los uréteres o riñones. Después de hematuria, y ahí está la glomerular. La glomerular y la extraglomerular. Y acá vamos a dividirnos muy bien. La glomerular tiene las típicas características de que va a ser de color Coca-Cola, o sea, marrón. No va a tener coágulos, pero va a tener una proteinuria mayor de 500 miligramos por día. Cilindros hemáticos, microscopía, hematíes dimórficos, o sea, acantocitos. Los acantocitos son cuando los hematíes, en vez de estar circulares, forman así como una hoz, así. Causas: puede ser la nefropatía por inmunoglobulina A, glomerulonefritis postinfecciosa, síndrome de Alport o enfermedades de colágeno que son provocadas por el lupus eritematoso.
pero la principal de todas vendría a ser la glomerulonefritis postinfecciosa. Y luego, en la extraglomerular, el sangrado ocurre en cualquier parte de la vía urinaria que no sea en el glomérulo, desde los túbulos renales hasta la uretra. Las características, en vez de que sea color café, ahora es color rojo rutilante, con presencia de coágulos, por lo que lo hace más doloroso. Es microscópica, tiene hematíes eumórficos, o sea, hematíes normales, y es causado por infecciones urinarias, litiasis, hipertrofia prostática y traumatismos. Origen de la hematuria según su localización anatómica. La hematuria microscópica asintomática existe. Y acá dice que es persistente, es un signo clínico importante de malignidad en el tracto urinario. O sea, puede ser provocado por tal vez un tumor. La hematuria microscópica asintomática sucede cuando hay presencia de más de 5 glóbulos rojos por campo en exámenes repetidos en un paciente asintomático. Y bueno, solamente el 20% de estos casos de microhematuria es posible encontrar lesiones significativas y un 12% son por neoplasias. Así que, ¿qué aprendemos con esto? Que aunque tengamos hematuria microscópica asintomática, esto no nos asegura que tengamos de por sí un cáncer. Solamente en un 12% podría ser un cáncer, la probabilidad, y solamente un 20% de probabilidad podría ser por una lesión significativa, la microhematuria asintomática. Las causas más frecuentes son montanitis, quistes renales, microcálculos, que creo que sí son las que provocan lesiones significativas, y el cáncer vesical. Ahora veremos la hematuria macroscópica, la que sí podemos ver a ojo humano. Es por infecciones urinarias, patologías prostáticas, urolitiasis, neoplasias, vejiga, riñón, próstata, traumatismos, TBC, malformaciones, riñón poliquístico y medicamentos anticoagulantes. Eso podría ser la causa de hematuria macroscópica. Su semiología se centra en el momento en el que aparece. Puede ser inicial, terminal o total, lo que vimos en los 3 vasitos de arriba. Y factores de riesgo para localizar el origen. Eso también lo hemos visto. Ahora sí, en la historia clínica la edad es importantísima, porque según la edad y el sexo se relacionan con algunas enfermedades más frecuentes. También con que el paciente consuma tabaco, anticoagulantes, si tiene antecedentes de ejercicio o traumas. En el examen físico vamos a tener que buscar masas como esta, mira. Esta es una masa. Y esta masa viene a ser un globo vesical porque está ubicado en el hipogastrio. O también podemos encontrar dolor en los flancos o un globo vesical. El dolor en los flancos o los puntos dolorosos, podrían indicarnos tal vez un problema con los riñones o los uretres. En el laboratorio vamos a encontrar que en el examen de orina nos pueden confirmar si es la hematuria microscópica y macroscópica. Y luego ya hemos visto esto. Inicial, topografía. Y bueno, en resumen, cuando nos hacemos un examen de orina o un examen renal, lo importante es hacernos un examen con 3 muestras para poder verificar y estar seguros. Allí está el origen del sangrado, probablemente en la inicial. Siempre el origen podría estar en la uretra o próstata. Si es una hematuria del tipo terminal como esta, como la 1, podría ser
Ujú. Podría ser su origen en el cuello vesical o el trígono. Y si es total, podría ser su origen de la hematuria, riñón, uréter, vejiga. Esta prueba, no olvidar que se llama los 3 vasos de Guyon. Listo. Diagnóstico diferencial clínico, signos y síntomas. Cuando encontramos dolor lumbar, cuando golpeamos, en la parte dorsal, más la fiebre, sugiere una pielonefritis o cálculos. Cuando hay un dolor suprapúbico y disuria, o sea, ardor al orinar, sugiere una cistitis o infecciones. Cuando no tiene dolor, es microscópica sospecha de neoplasias, especialmente si son mayores de 40 años. Pero como si es alguien joven es un poco menos probable. Si después del esfuerzo o un traumatismo aparece la hematuria, puede ser una hematuria por trauma. Me hay que recordar que el esfuerzo, a veces cuando hacemos ejercicio, hacemos algo de esfuerzo y esto nos provoca una hematuria del tipo fisiológica, algo que yo no sabía, pero ya lo sé. Hematíes dimórficos. Si encontramos estos hematíes dimórficos o cilindros, nos indican un origen de hematuria glomerular, que puede ser por una nefropatía. Diagnóstico diferencial clínico. Estos son los síntomas y signos. Ahora veremos qué es proteinuria. En resumen, la proteinuria se vendría a ver en la muestra de orina. Cuando tenemos la orina y encontramos allí muchas burbujitas, esta espuma de allí es técnicamente las proteínas. Proteinuria es cuando encontramos las proteínas en la orina y se encuentran en forma de espuma. Pero no cualquier espuma, es una espuma muy abundante. Y ahí está. La principal proteína que se pierde en la orina es la albumina, no hay que olvidar. ¿Y por qué se pierden las proteínas en la orina? Porque los glomérulos que están dentro de los intestinos, que son técnicamente el filtro para no perder proteínas, se han dañado. Es como un colador roto. Normalmente las proteínas no deberían salir en orina, no debería salir tanto. Entonces, cuando un colador se rompe, técnicamente deja pasar todo, hasta los componentes que son más grandes, y las proteínas son grandes. Entonces, significa que siempre la proteinuria indica un daño irreversible en el glomérulo. Y por esa razón termina la orina de esta forma. Listo. Ahora sí, acá nos cuentan un poco acerca de la proteinuria. Más que todos vendría a ser la albuminuria, para ser específicos. Es la proteína principal, es un marcador sensible y es un marcador sensible de un daño renal temprano, especialmente en diabetes e hipertensión. Y bueno, definición y conceptos. Acá está el glomérulo que les he hablado. Este glomérulo está dañado y por lo tanto debe estar dejando escapar a todas las proteínas. Listo. También existe proteinuria funcional. Pero en general, ¿qué es la proteinuria? Es cuando se excreta más de 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Nosotros, cada individuo filtra 5.000 miligramos de proteínas al día, de los cuales 4.950 miligramos se reabsorben al túbulo renal proximal. ¿Por qué se reabsorben? Porque las necesitamos. Son proteínas esenciales, pero se demuestra que la proteinuria es individualmente el factor más importante para predecir la progresión de la enfermedad renal.
Si encontramos 5000 menos 4950 nos da 150 miligramos de proteínas que podrían escapar por la orina. Pero si este número aumenta es porque algo está pasando mal. Ya voy a terminar, sí. Causas de la proteinuria, perdón. Enfermedades renales, enfermedad renal crónica como la glomerulonefritis, síndrome nefrótico, condiciones sistémicas, diabetes y presión arterial, otras causas, lupus, mieloma múltiple, infecciones, embarazo, indicar preeclampsia, puede indicar la preeclampsia, causas temporales. También puede ser por proteinuria funcional, que es debido al ejercicio intenso, la fiebre, el estrés. Y acá vamos a leer algo importante en este cuadrito. Es un rango nefrótico, se define por una pérdida de proteínas superior a 3.5 gramos en 24 horas en un adulto. Esta pérdida masiva indica un daño glomerular severo y es el componente principal del síndrome nefrótico. Etiología de la proteinuria, esas son las etiologías. Y bueno, estos son los signos y síntomas que encontramos, es la parte más interesante. Dejamos de teoría y vamos a la práctica. ¿Cómo se ve una persona que tiene proteinuria? Encontramos primeramente el origen, una orina espumosa. Encontraremos edema. Acá vemos edema palpebral. Acá encontramos edema en los pies. Y en manos también se encuentra, y en abdomen, en cara. Y a veces la proteinuria es solamente el paso inicial, o bueno, la demostración inicial de que ya estamos ante un síndrome nefrótico. La sintomatología asociada puede acompañarse de poliaquiuria, o sea, orinar varias veces, tener una orina de color intenso, fatiga, calambres musculares, náuseas. Todo esto lo provoca la falta de proteínas, en resumen. Y la proteinuria silente, o sea, la que nadie se da cuenta, muchas veces es asintomática y se descubre en un análisis de rutina. Por eso es muy importante que las personas hagamos nuestro análisis de orina cuando podamos. No esperemos a descubrir un día que tenemos un probable síndrome nefrótico. A veces es mejor prevenirlo. Y bueno, acá vemos sobre el signo de Godet. El signo de Godet es para ver cómo es el edema. Acá vemos que está dividido en grados. Un edema de grado 1, 2, 3 o 4. Y acá vemos de que depende de cuánto presiones y cuánto desaparezca este signo de acá. Este es el signo de Godet. Acá vemos que el grado 1 es leve, el grado 2 moderado, de 10 a 15 segundos. El grado 3 es profundo, 1 minuto. Y el grado 4 es muy profundo, de 2 a 5 minutos o más. Eso es lo que vamos a ver en la práctica de semiología y en la vida en general con varias personas. Y eso sería todo. Ahora sí voy a pasar a otro tema de los 14 que hay.